Oscar Jiménez Arzosa les da la bienvenida a nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural de Pujilí. Bienvenidos, les decimos a todos ustedes y principalmente al doctor Diego Herrera Ramírez, coautor del libro. Nosotros nos sentimos completamente satisfechos con este documento histórico y más que histórico, cómo se construye la realidad social en un cantón, en un pueblo. En los 168 años de cantonización, qué importante saber qué somos, cómo somos y para qué estamos. ¡Viva Pujilí! ¡Viva! En los años 80, estudiaba en el colegio en las mañanas y en la tarde acudía a la biblioteca municipal en busca de libros raros. La biblioteca municipal funcionaba en el edificio del Parque Central. Allí conocí a don César Naranjo, hombre serio, callado, celoso con los libros y con su conocimiento. Sentado en su escritorio, en las paredes, colgaba su fotografía, con una placa que señalaba las veces que se presidió en el Consejo Municipal. También estaba un barril de petróleo conmemorativo donado por el general Rodríguez Lara. ¿Cómo se veía en los años 60 la juventud de Pujilí? Decía moderna, todos con trajes formales, los matrimonios eran formales. Entonces hay una clase social, una clase media emergente. Este libro es un homenaje a mi padre Mario Vicente Herrera, mi madre Raquel Ramírez Rivadeneira, y junto a ellos a todos los amigos quienes iniciaron el rescate de las identidades, amando e impartiendo en sus estudiantes el orgullo de ser pujilenses, muchas veces sirviendo a los intereses extraña y lejana, pero aprendiendo a transformarse superando prejuicios raciales, fantasías hispanistas, aprendidas y heredadas, pero con la sabiduría en aprender y valorar las manifestaciones culturales como el pase del niño de Isinche y la entrada del danzante, y transformarlos en símbolos de unidad y acuerdos dentro de sociedad mestiza con siglos de herencia cultural. Para iniciar la revisión del contenido del libro Pujilí, el mito de la identidad, esquematizado por el editorial Paralelo Cero, me permito recapitular la importancia de la generación de contenidos que sean un aporte histórico positivo a la ciudadanía y a la comunidad educativa. Para ello, me permito resaltar la capacidad intelectual de Diego Herrera Ramírez y Eduardo Cruzat. Han sido 8 días de intenso aprendizaje desde que el documento llegó a mis manos. Debo destacar el estilo de escritura fresco y de fácil entendimiento. Puedo simplificar que mi mente tuvo la capacidad de redimensionar lo que nos habían enseñado y reaprender la historia de un cantón. He podido ir alimentando mi conocimiento en cada uno de los 6 capítulos del documento que hoy nos ha dado cita. Lo confieso, durante la lectura tuve la oportunidad de ir desenterrando un sinnúmero de acontecimientos que envuelven la historia de Pujilí, contados desde la recolección de información, partiendo de citas bibliográficas de gran aporte científico y académico, lo que sin duda alguna le da un peso mayor de investigación y que fundamenta el contenido del documento. Para el entendimiento de lo plasmado, los autores introducen en el mundo de la filosofía existencialista, mecanismo teórico para identificar categóricamente la relación entre el ser humano y cualquier acción enfocada hacia el alcance de un propósito. Cada acción que realiza es una muestra de entrega y de continua relación con la creación. De forma textual, cita que la obra Pujilí, el mito de la identidad,
intenta anotar algunas huellas históricas donde surgen las bases del pensamiento colonial en las sociedades de la serranía ecuatoriana. Apuntes para la construcción de un pensamiento descolonizador para este siglo. En su tratamiento se encuentran capítulos estructurados de manera cronológica y de importancia histórica social, así como la presencia de sólidas estructuras gramaticales, respaldos documentados de lo descrito o narrado. Pero no solo es un espacio de aprendizaje en lo que en lectura se refiere. Existe el acompañamiento de galerías fotográficas, lo que garantiza el fortalecimiento de la memoria gráfica del lector. Los temas abordados, como la etapa incásica e inicios del mestizaje, una sola identidad, una sola religión, Quito, el grito que nunca fue, Pujilí y el desarrollo de la identidad nacional, el mestizaje y el proyecto civilizador, y finalmente Pujilí, la fiesta y la doble conciencia. Directos amigos y amigas, en referencia al enriquecedor trabajo histórico del Cantón Pujilí, que nos invita a conocer de forma detallada y sustentada lo que muchos desconocen y que a través de los años hemos ido olvidando, además de reflexionar la realidad de las nuevas generaciones que de a poco van olvidando el génesis de un cantón que ha sido punto clave en la historia del Ecuador. Si de valorizar se trata, creo firmemente que este producto final abre puertas infinitas al conocimiento y que por ningún motivo o excusa debe faltar en su biblioteca física o virtual. No existiría perdón alguno, más aún a los amantes de los libros y para quienes quieren contar la verdad de nuestros ancestros, de aquellos hombres y mujeres luchadores y sedientos de libertad que fueron obligados a olvidar a sus dioses ancestrales y dieron paso a nuevas tradiciones, fruto del mestizaje y la opresión. Importante resulta entender el porqué de muchas manifestaciones culturales que en la actualidad somos parte sin el verdadero conocimiento de su significado o repercusión cultural. Finalmente, permitirme decir que Pujilí brilla con la luz que resplandece en cada uno de sus hijos. El baile del danzante, como el aleteo del majestuoso cóndor, agradece al gran arquitecto del universo, creador de la vida y la belleza. Somos conscientes que un libro no acabará con la guerra ni podrá alimentar a 100 personas, pero sí puede cambiar la mentalidad humana, necesario para hacer este mundo un poco mejor. Esta obra mira la identidad como una narrativa que nos contaron y que nos contamos a nosotros mismos. Muchas de esas historias repetidas miles de veces buscan la imposición de mitos, héroes y líderes falsos y extraños. Para responder, ¿quiénes somos? Contamos una nueva historia que no tiene que ver para nada con la objetividad, ni con las evidencias científicas, sino con los relatos que intentamos desmitificar. La identidad es una palabra que ya no está de moda. La respuesta a qué es la identidad siempre ha sido filosófica, porque la pregunta de la filosofía es ¿quién soy? La respuesta más cercana a quién soy tiene que ver con la identidad, aunque existen otras respuestas. Viaje al fulgor de la raíz perdurable. Querido Diego Herrera Ramírez, distinguido médico y escritor pujilense, y Eduardo Cruzat, académico e historiador, autores del libro Pujilí, el mito de la identidad, el cual lo presento hoy con mucha honra y alegría. Les agradezco mucho por haber confiado en mí para leerlo y desentrañar este ensayo exhaustivo, profundo, prolijo en el vasto manejo de sus fuentes, libros de reconocidos autores, archivos esenciales desde los cronistas de Indias, como Ciesa de León,
hasta historiadores precedentes y contemporáneos, testimonios, documentos históricos, decretos coloniales y republicanos. Este libro, extraordinario por su edición y su amplia investigación, no solo debiera ser leído y apreciado en el Cantón Pujilí por sus autoridades, maestros, niños, jóvenes, estudiantes, por los ciudadanos. Es un libro que trasciende hacia el Ecuador, porque su detallado contexto histórico aborda la historia convulsionada de cimas altas y derrotas de nuestro hermoso y diverso país. Es más, Pujilí, el mito de la identidad, debiera ser difundido y leído en América Latina, pues la historia de nuestros países ha tenido y tiene tantas similitudes en el devenir del tiempo. Por ello les agradezco con profunda emoción, queridos Diego y Eduardo. Me identifico contigo en la apasionada búsqueda de nuestras raíces, de nuestra identidad, de nuestra rica y profusa cultura que conforman nuestro ser pujilense y ecuatoriano. Brevemente, en mi caso, desde la literatura y el periodismo. En mi novela Bestiario de Cenizas, que tiene 4 ediciones, recreo, invento y juego y fusiono los sueños fantásticos y la realidad para conformar un río de imaginación, como decía el gran escritor argentino Julio Cortázar. El reconocido escritor Mario Vargas Llosa dice que la vida es una bella, inquietante y compleja aventura. Así concibo este libro. Le agregaría fantástico, porque si bien su estructura tiene el rigor de la historia, los rasgos fantásticos están aquí. Por ejemplo, en el comienzo, cuando Diego y Eduardo narran, valiéndose de intensas imágenes que fulguran, que en nuestro añejo territorio convivían señoríos étnicos, en constante dominio por ejercer el poder. Aquí estaban los panzaleos, hoy tierras de Cotopaxi, los puruáes en Chimborazo, Cañares y Paltas en el sur, los huancavilcas y punaes en Guayas, los mantas, esmeraldas, cayapas. Alrededor de 1471 las huestes del Inca Tupac Yupanqui llegaron a los territorios de lo que hoy es el Golfo de Guayaquil en busca del codiciado espóndilos marino, más valioso que el oro. Sometieron a los chachapoyas y comienza la conquista inca en lo que hoy es Ecuador, siguiendo la ruta expansiva inmensa del imperio Tahuantinsuyo. Según la historiadora Tamara Estupiñán, citada en este libro, los incas solo estuvieron un poco más de 60 años. Sin embargo, valiéndose de la piedra a la que concedían valor energético, construyeron el Capacnián, o Camino Real, que iba desde el Cusco, la capital inca, hasta Quito, ciudad muy querida por los conquistadores sureños. En este contexto, Diego y Eduardo escriben con que amplios territorios de bellos paisajes, valles, ríos, montañas verde azuladas en Pujilí, Cuturibí, Sinche, Quilotoa, sitios fueron un gran agrio o señorío inca, cuyo dueño fue Francisco Topatauchi, uno de los 11 hijos de Atahualpa, último hijo. Francisco, hijo predilecto de Atahualpa, fue entregado por los conquistadores españoles a los padres franciscanos cuando comenzó el ocaso inca con la muerte de Atahualpa en Cajamarca el 26 de julio de 1533, cuando el sol se fue a la mitad del día. De la mano del avesado y temerario conquistador Francisco Pizarro y sus tropas, pequeñas en número pero ávidas del oro. Otros hijos de Atahualpa fueron Carlos y Felipe, nombres cristianos, y las mujeres que fueron llevadas a Cusco. Un libro laberíntico que nos abre las puertas deslumbrantes de la historia, con sus luces y sombras. Los autores precisan que parte de la realeza que se instaló en Pujilí, en su alio, a los pies del Sinchagocín, una pequeña loma que significa Sinchi, fuerte, y Huasi, casa. El libro menciona un documento excepcional, el testamento del hijo de Atahualpa, Francisco, en el cual reconoce a Pujilí como aulio de la realeza inca. Estos hechos históricos con abundantes citas y referencias constan en el primer capítulo, etapa incásica e inicios del mestizaje. La narración del poderoso cacique Sancho Hacho de Puyupaxi, que dominó grandes territorios de la antigua Tacunga, es vertiginosa y los autores comparan al personaje con la indígena azteca La Malinche, aliada de Hernán Cortés, conquistador de México, porque Sancho traicionó a Rumiñahui y pasó al bando español. El rey de España lo reconoció como escudo nobiliario y sustentó su poder. Sancho es personaje novelesco, patriarca de más de 10 hijos, mujeriego, señor de vidas y tierras, pero vivió en Tacunga. Quizá vino de la realeza cusqueña. El capítulo 2, Pujilí, una sola identidad, una sola religión, es exuberante como todo el libro.
La construcción de la bella y monumental iglesia de Pujilí comienza alrededor de 1600. Los franciscanos utilizan piedra pómez, cal, se ven arcos y una gran nave. Una foto de 1913 que se aprecia en el libro muestra la singular iglesia. Los indígenas de Pujilí fueron diestros artífices del barro, hacían platos, cazuelas. También elaboraban hamacas de cabuya, fibra abundante en la región. Los templos indígenas y las huacas fueron destruidas y el idioma quichua, inca y otras lenguas originales fueron arrinconadas. Más en Sumbawa y otras comunidades el quichua persiste. En el siglo XVIII ocurren diversas rebeliones indígenas por los constantes y crueles abusos de los españoles. La superioridad inferioridad proviene de la clasificación étnica, los ancestros, color de piel, la cultura. Esto se produce en todos los ámbitos de esa sociedad desigual e injusta. 1857 es un año clave, pues se eliminan los tributos y empieza el declive de los señoríos, los cuales persisten en el pacto colonial Estado-Hacienda. En el libro, la reseña histórica de la hacienda legendaria y mítica de Isinche es relevante. Los marqueses de Solanda fueron propietarios. En 1742, bajo la dirección de sacerdote jesuita Javier Seferis, construyen la hermosa capilla la Casa del Niño de Isinche, cuya figura tan bella es la esencia de los pobladores. Le atribuyen milagros, la buena cosecha, la edificación de las casas, los matrimonios. Dicen que juega con los pastores. Le atribuyen un sentido animista de todos los tiempos. Quien tiene Isinche tiene el poder, confesó en una entrevista que realicé a la historiadora Tamara Estupiñán. La familia Plaza, con el expresidente Leonidas Plaza Gutiérrez a la cabeza, fue dueña de la hacienda hasta 1940. Construyó la bella y señoral casona de la loma posterior, la cual quedó abandonada por un accidente familiar. Allí iba a casarse Gloria, una de las hijas del expresidente. Quizá hubiese sido una fastuosa boda. La memoria popular habla que es habitada por fantasmas reflejados en espejos de marcos dorados. En mi novela Bestiario de cenizas recreo esa enigmática historia. El capítulo 3, Quito en el grito que nunca fue, reseña los primeros pasos para lograr la ansiada independencia de España. Se destacan dos fechas, 10 de agosto de 1809, el llamado primer grito de la independencia, y el 2 de agosto de 1810, la masacre de los patriotas de Quito. Al igual que en los otros capítulos, aquí abundan los antecedentes, las causas y las consecuencias de estos hechos que trazaron el camino a la independencia. En el capítulo 4, Pujilí y el desarrollo de la identidad nacional, se aprecia claramente la contribución de Pujilí a la independencia de la Tacunga del 11 de noviembre de 1820. Pujilí contribuyó con 50 hombres liderados por Fernando Sáenz de Viteri, quien compró los machetes, armas que también se utilizaban en esa lejana época. El objetivo, atacar el cuartel realista de la Plaza de Santo Domingo de la Tacunga junto con otros rebeldes. La operación fue un éxito, también gracias al liderazgo de Calixto González. El comandante Morales español y 60 hombres fueron vencidos. Se reconoce la digna actuación del adolescente Mariano Jácome, de solo 16 años. A la revuelta patriótica se sumaron Lizardo Ruiz y José Linares, portero de la fábrica de pólvora. Este capítulo presenta otro hecho trascendental. El martes 29 de noviembre de 1822, el general Simón Bolívar Palacios, el gran libertador, entra triunfante a la Tacunga. Recibe un merecido homenaje en la hacienda antigua de Pujilí. Los anfitriones fueron José Pío Escudero Carrión y la familia Montúfar. Al libertador le obsequian una fina vajilla de cerámica con la leyenda "A Bolívar Libertador". La fiesta fue amenizada por las orquestas de Manuel Verastegui y de Trinidad Morales. Interpretan polka, pasodoble y otros ritmos. Brindan un delicioso licor pongoló de Pujilí. Poco tiempo, Pujilí fue parroquia de la Tacunga. En 1852, los líderes de la cantonización fueron Manuel Gómez de la Torre y Gangotena Ibarreño, Marqués de Ajaví, Gabriel Álvarez Villasís Quiteño y Pablo Escudero. Ellos tenían haciendas de Pujilí y Paló y tenían mucha influencia entre el poder político y social de esos años. Diego y Eduardo mencionan en el libro que Gabriel Álvarez era un personaje muy ilustrado y admiraba mucho a Europa. La solicitud de cantonización de Pujilí la enviaron a la Asamblea Nacional Constituyente reunida en Guayaquil y presidida por Pedro Moncayo y Esparza. Fue analizada
Y el 22 de septiembre del año 1852 fue aceptada. La cantonización de Pujilí tiene el visto bueno y fue aprobada por el general José María Urbina, presidente de la República. Entre otras, sus parroquias fueron San Felipe, Poalosa, Quisilí, Isinglibí, Chuchilán, Sicchos, Pilaló, Angamarca, Quevedo y Pujilí Matriz. El 14 de octubre de 1852 fue publicado por el teniente político don José Jaramillo y así se cantoniza nuestro querido cantón. El primer cabildo estuvo presidido por José Álvarez Villasís, presidente del ayuntamiento, Rafael Morales, Pablo Escudero y Ramón Dueñas, concejales. Rafael María Vázquez, síndico procurador, y Miguel Basante, secretario. Fueron hombres éticos que abrieron el camino del progreso de nuestro cantón. El último capítulo es una visión acertada y vasta desde el gobierno revolucionario del general Eloy Alfaro, quien logra la separación del Estado de la Iglesia. A este lo convierte en laico y crea grandes colegios como el Mejía y el Militar. Construyó su obra cumbre, el tren que unió Quito con Guayaquil, para fomentar la unidad nacional y el comercio. En 1908 dicta una ley por la cual quita las haciendas a la curia, a la Iglesia Católica y entrega la beneficencia social. Esto ayudó mucho a abaratar los costos de los productos, pero también creó una brecha grande con la Iglesia. También en este capítulo ofrece hechos del gobierno denominado nacionalista y revolucionario y ético, diría yo, que presidió el general Guillermo Rodríguez Lara entre 1972 y el 76, quien nació en Pujilí el 4 de noviembre de 1923. El general Rodríguez Lara fue un jefe de Estado y lideró un gobierno reformista. Hizo, entre otras grandes obras, vialidad en el eje fronterizo, por ejemplo, con Loja, hidroeléctricas como Pisayambo y el comienzo de Paute, en la creación de la ESPE y ESE, refinería Esmeraldas, 70.000 viviendas en el país, como la emblemática Ciudadela Rumiñahui. Respetó los derechos humanos y recibió a más de 25.000 chilenos que huyeron de la dictadura del Cono Sur. El libro precisa la fundación del Normal Belisario Quevedo en 1938, un hecho trascendental que lo hizo el general Alberto Enríquez Gallo, latacungueño de nacimiento, y con el apoyo de don Luis Maldonado Tamayo, escritor pujilense. El libro precisa que también hubo la fundación de las escuelas como las Marianitas a principios del siglo XX, del sindicato de choferes de los años 50, clubes deportivos de Pujilí. Es relevante la investigación de los abusos tremendos en contra de los indígenas en varias haciendas. El sufrimiento indígena fue cruel en este último capítulo de los dos autores. El lenguaje de Pujilí, el mito de la identidad, es claro, conciso, bien escrito, y eso me emociona mucho. Tiene un buen uso de la sintaxis, adecuados tiempos verbales y adjetivos precisos. Su creativa narrativa fluye, envuelve, sugerente y emotiva, atrapa al lector y lo lleva a un viaje, como ya lo dije, histórico y encantador, que revela nuestra identidad y origen para proyectarnos a un futuro promisorio, justo, digno, a una vida mejor. El diseño y presentación de la editorial Paralelo Cero de Santo Domingo de los Áchilas es impecable, bien organizado, pleno de armonía, ya que conjuga los textos con bellas e históricas fotografías, gráficos e ilustraciones. Es un libro admirable, lo destaco, con honda emoción, como lo dije. Trascenderá el tiempo y es un legado cultural fecundo para, reitero, nuestro entrañable Pujilí, Ecuador y América Latina. Que este valioso libro, que tuve la suerte y la fortuna de leer, y por eso reitero mi agradecimiento a los autores, tenga buen viento y buena mar. Muchas gracias.